El trío Los Panchos surgió en 1944 y en plena ciudad de Nueva York, donde los mexicanos Alfredo Bojalil Gil, conocido como El Güero Gil, y José de Jesús Chucho Navarro Moreno, unieron fuerzas con el puertorriqueño Hernando Avilés. Los tres coincidieron en el ambiente artístico neoyorquino, rodeados de una activa comunidad latina ávida de música en español. Sin imaginarlo, estaban a punto de transformar el bolero en un fenómeno internacional. Desde el principio, su propuesta destacó por la elegancia, la armonía y una profunda carga romántica. No se trataba solo de cantar boleros, los interpretaban con una delicadeza y una estructura vocal innovadora que marcó un antes y un después en el género. La fusión de esas tres voces, ensambladas con precisión casi matemática, creó un sonido nuevo, íntimo y envolvente. Su debut oficial ocurrió el 14 de mayo de 1944 en el Teatro Hispánico de Nueva York, donde interpretaron música ranchera mexicana con gran éxito. Poco después, grabaron su primer disco llamado Mexicantos, que incluía 7 temas de música mexicana y el bolero Hasta Mañana, compuesto por Chucho Navarro. Esa grabación fue clave, pues les abrió definitivamente las puertas del bolero, género con el que quedarían identificados en todo el mundo. El verdadero salto a la fama mundial llegó tras firmar con Columbia Records. Durante la segunda mitad de los años 40 y los 50, grabaron algunos de los boleros más emblemáticos del repertorio latinoamericano. Sin ti, Rayito de Luna, Un siglo de ausencia y muchos otros que vendieron millones de copias en discos de 78 revoluciones y posteriormente en LP. En 1949 se establecieron en México, donde consolidaron aún más su éxito y regrabaron varios temas anteriores. Sin embargo, en 1951 enfrentaron su primera gran crisis cuando Hernando Avilés dejó la agrupación. Tras una audición, el boliviano Raúl Shaw Moreno ocupó brevemente la primera voz, aunque su permanencia fue corta. A partir de entonces, el trío continuó con diversas primeras voces. La fama trajo consigo el vértigo de la vida nocturna. Giras interminables, clubes exclusivos, admiradoras, bebidas y apuestas que formaban parte del entorno habitual de muchos artistas de mediados del siglo XX. Y los Panchos no fueron la excepción. El contraste era evidente. En el escenario proyectaban una imagen de elegancia sobria y romanticismo refinado. Fuera de él, la dinámica del espectáculo los exponía a tentaciones y excesos propios del ambiente artístico internacional, detrás de las canciones que hablaban de amores imposibles y despedidas dolorosas, existía un mundo mucho más complejo. Las letras que parecían puramente sentimentales convivían con historias personales turbulentas, rivalidades internas y tensiones profesionales. Tras el retiro y posterior fallecimiento de sus pilares fundadores, el grupo entró en una etapa delicada. El nombre convertido ya en una marca con enorme valor artístico y comercial, Alfredo El Güero Gil, poseedor de los derechos intelectuales del nombre, tuvo conflictos sobre quiénes podían llamarse legítimamente Los Panchos. Esto generó una guerra por la identidad del grupo, definiendo a nuevos integrantes como la nueva piel de los Panchos. Para interpretar el repertorio clásico, se transformó en el centro de una prolongada disputa legal y mediática. Exintegrantes y herederos de los fundadores reclamaron derechos sobre el uso legítimo del nombre. Repasemos las biografías de sus principales integrantes. José de Jesús Navarro Moreno, conocido como Chucho Navarro, nació en 1913 en Irapuato, Guanajuato, y falleció en 1993 en la Ciudad de México. Fue cantante, guitarrista y compositor. Permaneció ligado al trío desde 1944 hasta su muerte. Desde niño, mostró inclinación por la música. Aprendió a cantar y tocar la guitarra en el entorno familiar. Aunque inició estudios de medicina en la Ciudad de México,
terminó abandonando esa carrera para dedicarse por completo a la música. Dentro del grupo, desempeñó el papel de segunda voz y guitarrista, aportando solidez armónica y equilibrio vocal. Además, fue un compositor prolífico, autor de numerosos boleros que se volvieron clásicos del repertorio romántico. A lo largo de casi 5 décadas, Navarro fue la continuidad del grupo, pese a los cambios de integrantes. Su disciplina, sensibilidad musical y capacidad compositiva lo convirtieron en una figura clave del bolero del siglo XX, y en uno de los responsables de que los Panchos se mantuvieran como referencia obligada de la música romántica hispanoamericana. Alfredo Bojalil Gil, conocido como Alfredo el Güero Gil, nació el 5 de agosto de 1915 en Teciutlán, Puebla, y falleció en 1999 en la Ciudad de México. Fue músico, guitarrista y compositor, y es recordado principalmente como cofundador del trío Los Panchos y creador del sonido que definió al bolero romántico moderno. Desde joven mostró inclinación por la música. Aunque aprendió inicialmente el oficio de peluquero por influencia familiar, su verdadera vocación fue la guitarra. A comienzos de los años 40, viajó a Nueva York, donde consolidó su asociación con Chucho Navarro. La mayor aportación de Alfredo Gil fue la creación y desarrollo del requinto, una guitarra más pequeña y afinada en tono más agudo que la tradicional. Este instrumento permitió introducir melodías brillantes entre las estrofas y se convirtió en el sello distintivo del trío. Dentro del grupo, Gil desempeñó el papel de tercera voz y requintista, además de ser un compositor prolífico. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Caminemos, Sin un amor, Un siglo de ausencia y Mi último fracaso, obras que trascendieron generaciones y fueron interpretadas por numerosos artistas. Hernando Avilés fue el primer gran timbre que el público asoció con el trío Los Panchos. Una voz clara, afinada y sentimental en su etapa fundacional. Nacido en 1914 en San Juan, Puerto Rico, y falleció el 26 de julio de 1986 en Ciudad de México. Desde muy joven se inclinó por la música popular y fue pasando por distintas agrupaciones antes de convertirse en la primera voz de Los Panchos. En 1951, Hernando sale del trío. El cantante era conocido por su temperamento perfeccionista y difícil, lo que generó tensiones insostenibles en el grupo. En los años siguientes, Avilés continuó con proyectos propios. Más adelante, en 1958, su historia vuelve a cruzarse con Los Panchos y regresó nuevamente como primera voz. Y todavía hay un tercer momento clave. En octubre de 1958, se integró como primera voz del trío mexicano. Pero después de este breve reencuentro, Avilés volvió a abandonar la agrupación debido a que no se lograron limar las asperezas del pasado. Posteriormente, Avilés continuó su exitosa carrera fundando otros grupos emblemáticos, como el Cuarteto Avilés y el famoso trío Los Tres Reyes, junto a los hermanos Puente. En esa etapa con Los Tres Reyes fue muy exitosa, y que el grupo funcionó con esa alineación durante varios años antes de separarse en los 60. Raúl Shaw Moreno fue un cantante y compositor. Nació en Oruro, Bolivia, en 1923 y murió en Buenos Aires, Argentina, en 2003 a los 79 años. Desde adolescente mostró un perfil artístico precoz. A los 13 años ganó un concurso de canto patrocinado por el Teatro Municipal de Oruro y comenzó a presentarse en la radio local. En sus inicios, trabajó como dibujante técnico y como empleado público, mientras desarrollaba su carrera artística en paralelo. En 1948, armó el trío Los Indios, con el que realizó una gira por México, y más adelante integró Panamérica Antaguara, con quienes realizó su primera grabación. Raúl audicionó para Los Panchos, en noviembre de 1952, interpretando Magali, una canción escrita por él, y fue aceptado como primera voz.
Con Los Panchos, habría grabado alrededor de 31 canciones en menos de un año y se habría separado antes de cumplir el periodo pactado. Su retiro se debió a que Gil y Navarro consideraron que su estilo era demasiado solista y chocaba con la estructura del trío, además de otros desacuerdos. Tras esa etapa, su carrera tomó impulso en Chile, con la formación del trío Los Peregrinos, y acompañaron en estudio a un joven Lucho Gatica en sus primeras grabaciones profesionales. También colaboró con el trío Los Tres Caballeros, cuando salió su primera voz original, con quienes llegó a registrar un LP. Años después, su nombre volvió a cruzarse con Los Panchos en un episodio conmemorativo. Para el 25º aniversario del trío en 1970, Gil y Navarro lo invitaron nuevamente como primera voz en el Palacio de Bellas Artes y giras internacionales. En sus últimos años, vivió en Buenos Aires y se dedicó intensamente a otra pasión: la pintura, realizando exposiciones en distintos países. Julio Rodríguez Reyes, conocido artísticamente como Julito Rodríguez, fue un músico, cantante y compositor puertorriqueño que se convirtió en una de las primeras voces más recordadas del trío Los Panchos en su etapa de consolidación internacional de los años 50. Nació en Santurce, Puerto Rico, en 1925. Desde niño, mostró una inclinación marcada por la música. Se le reconoce como violinista y guitarrista. En 1946 se trasladó a San Juan para estudiar en la Universidad de Puerto Rico y se integró a la banda de Rafael Alers, ampliando su experiencia profesional en conjuntos y escenarios más grandes. En 1947 fundó junto a Felipe Rodríguez y Federico Cordero el trío Los Romanceros, pero en 1950 Julito viajó a Estados Unidos para cumplir su servicio militar. En 1952, cuando Los Panchos necesitaban una nueva primera voz, Julito llegó al trío por recomendación del gran compositor boricua Rafael Hernández Marín. Con Los Panchos realizó giras y presentaciones por una lista amplia de países y ciudades. Durante su estancia con Los Panchos, además de interpretar el repertorio clásico del grupo, se le asocia fuertemente la autoría del bolero Mar y Cielo, una pieza que se volvió estándar del género y fue grabada por numerosos artistas y agrupaciones. En 1956 se retiró del trío por problemas de salud y después de recuperarse formó el trío Los Primos junto al requintista Rafael Charrón y Tatín Vale. Con esa agrupación llegó a presentarse en recintos importantes y con el tiempo el proyecto evolucionó en distintas etapas hasta quedar como Julito Rodríguez y su trío, con cambios de integrantes a lo largo de los años. Más adelante, en 1975, fundó el trío Los Tres Grandes, con el que grabó un volumen considerable de canciones, incluyendo composiciones propias. Julito falleció en 2013 a los 87 años. Reportes periodísticos en Puerto Rico informaron que el deceso se debió a complicaciones respiratorias asociadas a una pulmonía. Juan Antonio Johnny Albino Ortiz, conocido artísticamente como Johnny Albino, nació en 1919 en Yauco, Puerto Rico. Desde muy joven mostró inclinación por cantar en público. Durante el periodo de servicio militar de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Albino cantó y tocó para soldados, una experiencia que le dio tablas y disciplina de escenario antes de consolidar su proyecto propio. En el mundo del bolero con guitarras, Albino se posicionó primero como rival artístico de Los Panchos gracias a su propio trío, conocido como Trío San Juan. Esa etapa lo volvió muy popular. El giro decisivo llegó en 1958, cuando se integró como primera voz del trío Los Panchos, sustituyendo a Julito Rodríguez. Con Los Panchos, Albino entró a la etapa de grandes producciones y colaboraciones. Un hito central fue el álbum Amor, en 1964, junto a Eddie Gourmet. Además de intérprete, Albino
también es señalado como compositor de canciones asociadas a su etapa panchera. Su salida de Los Panchos no fue un simple cambio de alineación. Ocurrió en medio de fuertes desavenencias y hasta demandas legales. Como parte del acuerdo para su retiro, Albino tuvo que renunciar a todas las regalías de las grabaciones que hizo con el trío. Además, se le prohibió grabar o interpretar las canciones emblemáticas de Los Panchos durante un tiempo. Al igual que con Avilés, el fuerte temperamento de los integrantes y los problemas internos de gestión desgastaron la relación tras casi una década de éxito. Johnny Albino murió en 2011 en Nueva York, a causa de un infarto a los 93 años. Enrique Cáceres Méndez fue un cantante y compositor de bolero. Nació en Mérida, Yucatán, en 1934. Desde su infancia tuvo contacto temprano con la radio. En su juventud, integró el trío Los Rocinantes y luego se incorporó a Los Tecolines. En 1960, formó el trío Las Sombras. El gran salto llegó en 1966, cuando Alfredo El Güero Gil lo invitó a convertirse en primera voz de Los Panchos, sustituyendo a Johnny Albino. La jornada relata que Cáceres dudó al principio porque su voz era más gruesa y potente que el timbre fino y suave que muchos asociaban a las épocas anteriores del trío, pero finalmente aceptó. Durante 5 años grabó de forma muy intensa. Registró 206 canciones con Los Panchos. También ahí desarrolló una faceta fuerte como compositor. A diferencia de otros integrantes, su salida no estuvo marcada por conflictos. En 1971 dejó la agrupación para retomar su carrera como solista y perseguir otros proyectos artísticos personales. Canciones como Aprende a Perdonar, Amigo Cantinero y Adulterio son de las más recordadas. En 2005 recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria. Falleció en 2011 por complicaciones respiratorias. Ovidio Hernández Gómez nació en 1933 en Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz. Antes de llegar a Los Panchos, Ovidio se formó en el circuito clásico de tríos románticos como en Los Astros. Después formó parte de Los Galanes. Y finalmente, en 1971, se integró a Los Panchos como primera voz de 1971 a 1976. Dentro de esa etapa, se le atribuyen autorías de canciones como Ah, qué gente, Escoria, Camina, Perderás, perderás, y Por fuera, y por dentro, además de su papel como intérprete principal del repertorio romántico del trío en esos años. Ovidio Hernández falleció en 1976 en la Ciudad de México a los 42 años de edad por una encefalitis tras regresar de una gira por Colombia. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín. Su muerte fue un golpe duro para el trío, pues Ovidio era considerado una de las voces más potentes y con mayor registro técnico que pasó por Los Panchos. Rafael Basurto Lara nació en 1941 en Tlapa, Guerrero. Su nombre quedó ligado de manera definitiva a la historia del bolero al convertirse en la última voz principal del trío Los Panchos. Desde muy pequeño, mostró una inclinación natural hacia la música. A los 5 años, recibió su primera guitarra y comenzó a desarrollar su talento inspirado precisamente en el estilo armónico y sentimental de Los Panchos, cuyos discos escuchaba con admiración. Aquella influencia temprana terminaría convirtiéndose en destino cuando, años más tarde, pasara de admirador a protagonista dentro del mismo trío que había marcado su infancia. Su consagración llegó al asumir la primera voz tras la salida de Ovidio Hernández. Con un timbre romántico y una interpretación sobria pero emotiva, logró mantener vigente la esencia del grupo durante varias décadas, enfrentando los desafíos de una industria musical cambiante sin abandonar el formato clásico de 3 voces y guitarras. Bajo su etapa, el repertorio tradicional continuó conquistando públicos en América y Europa. Hoy, con 83 años, Rafael continúa vigente en la música,
Los Panchos continúan activos en la actualidad, aunque ya no existe una única formación oficial, como en la época de sus fundadores. Con el paso de los años, y tras el retiro y fallecimiento de Alfredo El Güero Gil y Chucho Navarro, el nombre del trío se convirtió en una marca histórica que dio paso a distintas alineaciones. Hoy en día, el legado se mantiene principalmente a través de agrupaciones que conservan el formato clásico de tres voces, acompañadas por guitarras y requinto, respetando el estilo romántico que los hizo famosos en los años 40 y 50. Una de las líneas más visibles ha sido la encabezada por Gabriel Vargas, identificado como director y requintista, quien ha sostenido giras internacionales en América y Europa, manteniendo el repertorio tradicional. Esta versión del grupo conserva la estructura original: primera voz, segunda voz y tercera voz con requinto, cuidando la armonización característica que distingue a Los Panchos desde su fundación. Los integrantes han cambiado con el tiempo, pero la esencia sonora permanece enfocada en boleros clásicos como Sin ti, Rayito de Luna y Si tú me dices ven. Paralelamente, Rafael Basurto, quien fue primera voz durante décadas y es conocido como la última voz de Los Panchos, también ha continuado presentándose en escenarios internacionales defendiendo el repertorio histórico. Su proyecto ha generado debates públicos sobre el uso del nombre, lo que refleja que más que una sola agrupación, Los Panchos funcionan hoy como un legado artístico con distintas vertientes. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Déjame en los comentarios qué otra agrupación te gustaría que recordemos en próximos episodios. Estaré leyendo cada mensaje. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y regalarme un like para que el canal siga creciendo y podamos traerte más historias como esta. Hasta pronto.